Buenos días. Vamos a proseguir con estas audiciones que denominamos por una minería responsable en Artigas. Retomando un tema de la audición anterior, se trata del llamado drenaje ácido de roca o también drenaje ácido de minas. Es un fenómeno y una expresión muy conocida en la minería mundial porque es un fenómeno constante, sobre todo en la minería a cielo abierto, en los cráteres que quedan descubiertos cuando se excava desde la superficie. Es una de las principales fuentes de contaminación química en esta actividad. El drenaje ácido de minas es el fluido que se forma por el escurrimiento del agua por las paredes de los cráteres y las pilas de rocas partidas que se forman al lado de los cráteres cuando se las extrae y son descartadas porque no es la parte que contiene el mineral. Veamos lo que dice la Wikipedia, que es una enciclopedia pública que ustedes deben conocer por internet. Dice: el drenaje ácido de minas es la formación de aguas ácidas ricas en sulfatos y metales pesados. Esto es provocado por la lixiviación de sulfuros metálicos y de la pirita presente en carbones. Y esto sucede por dos procesos de oxidación llamados oxidación abiótica y oxidación biótica, que son procesos químicos cuando el agua, incluso el agua de lluvia o de otro origen, se combina con el polvo y pasa por la superficie de esa roca que ha sido sacada recientemente del subsuelo. Como decíamos antes, estas rocas tienen en muy pequeñas proporciones minerales, metales pesados, que se combinan con el agua del medio ambiente, con el vapor del medio ambiente, y producen ese fluido que se denomina drenaje ácido de roca. Veamos lo que dice la Wikipedia sobre los efectos del drenaje ácido de las minas en el medio ambiente. Dice así: afecta a ecosistemas acuáticos, dañando a animales marinos de consumo, o sea, a los peces, en los cursos de aguas superficiales. Impide el crecimiento de comunidades vegetales por la acumulación de hierros y de sulfuros presentes en el subsuelo, lo cual dificulta la penetración de las raíces. Daña la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, afectando a las comunidades por limitar o impedir la utilización de las aguas. Genera otros problemas como contaminación hídrica, problemas de bioacumulación y biomagnificación. Inclusive dificulta los procesos de estabilización de los residuos mineros. ¿Cuáles pueden ser las medidas de control de este fenómeno? Bueno, una de las maneras es tratar de controlar que ese fluido no se esparza irregularmente por el terreno, es decir, por el territorio. Entonces, las pilas de estériles deben estar perfectamente definidas, inclusive con canaletas alrededor que encaucen el agua hacia un lugar en donde pueda ser tratado con materiales alcalinos que puedan neutralizar esa composición ácida del drenaje. Otro impacto inherente a la actividad minera cuando se usan explosivos son los efectos de contaminación química y también de contaminación sonora que provocan los explosivos. Muchas veces hay explosivos que usan algunos elementos comunes, por ejemplo el explosivo ANFO, que es bastante usado en minería, está compuesto por nitrato de amonio y gasoil. El nitrato de amonio se utiliza también como un fertilizante.
pero evidentemente al combinarlo con el gasoil y detonarse, se producen combinaciones químicas en donde ya no es lo mismo encontrar el nitrato de amonio en la forma de fertilizante que tener los efectos de una explosión en donde el nitrato de amonio ha sido un componente. Los impactos de las explosiones inciden, como decíamos, sobre la calidad del aire por las emisiones de productos de elementos químicos y también sobre la calidad sonora. La calidad del aire disminuye por las emisiones de gases de las explosiones y también por el material particulado que se expande con esas explosiones. Y en trabajos sobre la minería se dice directamente que esto puede afectar componentes biológicos, económicos y sociales, así como núcleos habitacionales cercanos, con la contaminación química. Y con los efectos de las explosiones, los efectos sonoros, también pueden afectarse componentes biológicos, económicos y sociales. Esto, en consecuencia, son factores inherentes a la actividad minera que deben ser tenidos en cuenta para mitigarlos, como decíamos, en lo que sea posible, y también para proteger a las actividades y los seres, ya sea animales o personas, que se encuentran cercanos a la actividad minera. Es de allí que surge un concepto también muy conocido en la minería, que es lo que se llama franja de amortiguamiento. La franja de amortiguamiento es una por distancias de las zonas donde se está realizando determinada actividad minera, considerando que esa es la distancia necesaria para que las personas o los animales no sean afectados por la actividad minera. Por ejemplo, un caso que tuvimos aquí en el Uruguay, que es la experiencia del proyecto de Aratirí. Claro que eso era en una escala mucho mayor, pero para que tengan una idea simplemente, por ejemplo, el proyecto Aratirí proponía determinar una franja de amortiguamiento con las siguientes características. Alrededor del borde de las minas, la franja de amortiguamiento era de 1.500 metros, según la propuesta de la minera. Es decir, no podía haber animales ni personas a menos de 1,5 kilómetros de distancia del borde de los cráteres. A su vez, con relación a las pilas de estéril, o sea, las pilas de roca partida que quedan al lado del cráter, se planteaba de que la franja de amortiguamiento debía ser como mínimo de 200 metros. Es decir, no se podía transitar personas, vecinos ni animales a menos de 200 metros de esas pilas de estéril. E incluso se ponía también una franja menor hasta el borde de las cintas transportadoras del mineral. Esto inclusive fue un elemento discutido en el momento que estaba presentándose el proyecto de Aratirí, porque había consideraciones inclusive de que estas distancias, que ustedes ven que son bastante importantes, eran aún insuficientes para la protección de las personas y de los animales vecinos. Y también para que vean que esto no es un invento extraño, les vamos a comentar un proyecto de ley que fue presentado en el Senado de la República relacionado con este problema. Entonces, esto es un proyecto de ley sobre minería a cielo abierto y el uso del cianuro, que fue presentado en el año 2011 por el senador Pedro Bordaberry. Entonces, en ese proyecto se proponía prohibir en el territorio nacional la extracción de minerales metálicos en modalidad de cielo abierto,
excepto si se cumplían las siguientes condiciones. Y entonces las condiciones para aceptar una minería a cielo abierto, en este caso era de metales, decía que el yacimiento se debía encontrar en zonas tales que el borde más próximo de la mina estuviera alejado al menos 3 kilómetros de cualquier población de más de 1.500 habitantes. También el proyecto establecía que el Estado debía comprar o arrendar los campos necesarios para establecer una faja de amortiguamiento de al menos 3 kilómetros de la zona donde se realizarán las explosiones. Por último, se decía que se debía establecer un sistema de compensación para los productores que estuvieran fuera de la faja de amortiguamiento y que pudieran demostrar que su producción había sido afectada por el ruido, el polvo o las interferencias del emprendimiento minero. Naturalmente que el área comprendida dentro de la franja de amortiguamiento tiene que ser parte del proyecto de la concesión minera. Es decir, cuando la Dinamigie otorga un área para explotar, debe contener no solo la superficie que puede ocupar el cráter, la cantera, las pilas de estéril, las pilas de roca partida, sino también esa distancia alrededor dirigida a proteger a los vecinos de la actividad. Y naturalmente también la minera debe pagar por esa franja un canon de servidumbre de los terrenos que puedan ser afectados por el uso de la aplicación de la franja de amortiguamiento. Claro, esto es lo que hace que muchas veces haya una discusión con las mineras, porque las mineras tratan de disminuir el pago que tengan que hacer por canon o por servidumbres en su proyecto, y entonces siempre van a estar interesadas en que la franja de amortiguamiento sea lo menor posible. Pero entonces ahí hay una discusión que hay que hacer sobre cuál es la distancia, cuáles son para cada actividad en cada lugar, cuáles son las distancias apropiadas. En esto, en cuanto a cuáles son las distancias, no hay una fórmula fija. Es decir, las distancias de una franja de amortiguamiento deben ser estudiadas en cada caso y según las características del lugar donde se está realizando. Entonces, no se puede aplicar una fórmula fija, absoluta, pero sí es necesario que se discuta este problema y se tome una definición. A nosotros nos ha llamado la atención en lo que hemos visto de Artigas, en las explotaciones mineras, que en algunos lugares prácticamente no hay ninguna franja de amortiguamiento, es decir, hasta hemos visto pilas de roca estéril rebosando el límite definido de la concesión. También no hemos visto un tratamiento adecuado, en algunos casos, del propio estéril, o sea, el estéril aparece mezclado con la parte de suelo fértil que fue retirada inicialmente para llegar hasta la roca. Evidentemente, lo que se deje después, si se deja, como hemos visto, el estéril, las rocas sueltas mezcladas con la tierra, eso no va a generar una base para que pueda crecer el pasto o se puedan desarrollar cultivos en ese lugar, porque las rocas combinadas con el suelo fértil no tienen, justamente por el drenaje ácido que esas rocas generan, la capacidad de permitir el cultivo posterior. Entonces estos son temas muy importantes que hay que tenerlos presentes en la determinación de el área, la superficie necesaria para permitir una actividad minera que al mismo tiempo preserve de seguridad a los vecinos de esa actividad, que son seres humanos que tienen otras actividades productivas, son los animales también relacionados con esos seres humanos, en fin, el entorno que rodea a la actividad minera. Con esto terminamos por hoy.
Que pasen muy bien.